cuando nosotros ya vamos a empezar a aplicar la teoría general de una manga kimono y una manga raglan sobre una prenda, vamos a encontrar las mismas generalidades. En este caso, tenemos prendas desestructuradas, que era lo que hablábamos al momento de hacer el ejercicio. Tenemos, es decir, prendas holgadas que van a quedar mucho más amplias. Fíjense que se ven casi que como un talego sobre el cuerpo. Es decir, no van a tener sistemas de ajuste, no van a tener, digamos que, ningún otro medio por el que se pueda ir dando la forma del cuerpo. En algunos casos se utilizan acordonados, encauchados, pero como tal las pinzas no van a funcionar en este tipo de prendas. Se utiliza por lo general para hacer prendas, en este caso, fíjese acá, deportivas, pero pues también se puede trabajar para utilizar o para hacer prendas, digamos que formales, casuales, pero la característica principal es que van a ser completamente desestructuradas. Vamos a tomar o vamos a partir desde nuestro básico, en este caso si que estamos trabajando femenino, pues hacemos o tomamos el básico femenino. Si estuviésemos trabajando masculino, tomaríamos el básico correspondiente a masculino, puede ser el básico de sastrería o puede ser el básico slim fit clásico, eso ya depende de la finalidad de la prenda. Si estuviésemos trabajando infantil, pues tomaríamos el básico de infantil. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Siempre, sin importar qué tipo de prenda, dibujo plano, ficha técnica, prenda imagen, prenda real, vamos a empezar a hacer el ejercicio de proporciones. En este caso, voy a empezar haciendo el trazo de la kimona, es decir, que lo primero que hago es identificar mi eje central. Desde mi eje central identifico dónde va a estar mi línea de busto, dónde va a estar mi punto de cintura y cuál va a ser el largo total de la prenda con la que vamos a estar trabajando. ¿Qué otras características? Fíjese acá dónde va a ir la separación del bolsillo, cuánto va a ser la separación del cruce de botonadura. En este caso, fíjese acá que tiene una serie de cortes. Debo identificar dónde va a ir cada uno de esos puntos o cada uno de esos cortes. Fíjese que si nosotros revisamos, básicamente este es el hombro, ¿cierto? Y vea que aquí básicamente se está mostrando por dónde es que va a ir o por dónde es que va a salir. Es decir, que ya casi que me están dando el plano sobre el que vamos a trabajar. Tengo un cuello camisero, tengo un puño. En este caso no voy a hacer énfasis ni en el bolsillo, ni en el cuello, ni en el puño, sino simplemente en la estructura porque usted ya está en toda la capacidad de hacer el desarrollo del cuello, del puño y de los bolsillos. ¿Qué voy a empezar a hacer? Voy a venir y voy a trazar mi eje o mi línea central. Recuerden que por lo general este tipo de planos lo solemos trabajar en planos separados para que coincidan las mangas con las que vamos a ir trabajando. Es decir, básicamente como hacíamos el ejercicio de manga kimono y manga teoría general. Vengo entonces y coloco los básicos con los que voy a ir trabajando. Coloco entonces mi básico posterior. Si lo quieren marcar completo, sino simplemente hasta donde está punto de cintura. Y coloco mi básico delantero. En este caso no estoy marcando vértices de pinza ni nada por el estilo porque no los voy a necesitar, pero pues si usted los quiere, puede marcarlos sin ningún inconveniente. Listo, entonces ya teniendo mis básicos, puedo venir y marcar los desahogos que voy a implementar. En esta primera prenda, si yo hago un croquis por dónde va a ir la silueta, por dónde va a ir el cuerpo, fíjese casi que todo el desahogo que vamos a ir trabajando. Recuerde que este tipo de prendas tienen desahogos bastante amplios. Usted es libre de darle el desahogo que usted considere pertinente. En este caso yo voy a venir, voy a marcar el desahogo por contorno. Como tengo planos separados, voy a marcar el desahogo hacia la parte del delantero, el desahogo hacia la parte del posterior. Vengo y marco el punto de cintura o los puntos de cintura, que deben ser los mismos, teniendo en cuenta que debemos conseguir los mismos largos. Y vengo y doy el largo de la prenda correspondiente según el análisis de proporciones que ya trabajamos o que ya hicimos previamente. Entonces simplemente vengo y marco el largo con el que voy a trabajar y
ahí, escuadro buscando en este caso mi punto de centro frente y mi punto de centro atrás. Determino por dónde va a ir la prenda. Entonces, si quisiera venir acá a separar el plano para que no se vaya a confundir o para que no se vaya a enredar, simplemente vengo y elimino las líneas de construcción y vamos a ir haciendo el desarrollo. ¿Qué debo tener en cuenta? Que si doy desahogo por profundidad, perdón, por contorno, debo dar desahogo por profundidad de sisa. ¿Qué medida? Recuerde que por lo general solemos trabajar la misma proporción, es decir, lo que usted aumentó por cuarta parte puede ser el desahogo que usted esté dando a lo largo o por línea de profundidad de sisa. No es una regla general, usted lo puede variar, usted lo puede modificar. En kimona, decimos entonces que venimos a tomar el punto de hombro, que podemos dar desahogo por hombro, claro, porque fíjese todo el desahogo que estamos dando en este caso por contorno, así que debemos tener un buen desahogo por hombro y que podemos venir a modificar la línea de hombro, es decir, desahogo también hacia la parte superior. ¿Qué medida? Eso ya depende de lo que usted esté trabajando. Vuelve y juega aquí. Lo que debo tener en cuenta es que lo que hago en el posterior o lo que hago en el delantero lo debo marcar en la parte contraria. Entonces estoy aumentándole hombro, estoy subiéndole hombro. Profe, ¿cuánto le está subiendo? Todo eso depende del ejercicio de proporciones. En este caso es una prenda que tiene buen desahogo también por escote, así que voy a venir y voy a marcarle de una vez el desahogo que voy a ir trabajando por escote. Modifico punto de centro atrás, modifico punto de cuello hombro, modifico en este caso punto de escote delantero y modifico en este caso punto de cuello hombro delantero. Ya entonces en este punto puedo venir a marcar mi nueva línea de hombro y mi nueva línea de hombro. Recuerde que coincidimos con los puntos de desahogo de escote que estamos trabajando. Desde ahí puedo venir y cerrar de una vez el plano marcando los escotes correspondientes. Entonces escote posterior que coincida con el ángulo de 90 grados que trabajamos inicialmente y escote delantero. Desde ahí, ¿qué puedo hacer? Vengo entonces, prolongo la línea o el nuevo punto de hombro, prolongo el nuevo punto de hombro, vengo y doy una especie de altura de cabeza de manga, eso ya depende de la medida que usted lo quiera trabajar, 12, 15, 10, 5, desde ahí escuadro. ¿Cuánto voy a escuadrar o cuánto voy a bajar? Puede ser la misma proporción que tenemos acá, aunque fíjese que si nosotros revisamos, en este caso estamos bajando un poco más. ¿Listo? Fíjese que aquí mismo la prenda me está diciendo qué es lo que debo hacer o qué es lo que debo trabajar. Vengo, marco. Y tal cual lo que hago en el posterior, lo marco en el delantero. Lo que hago en el delantero, lo marco en el posterior. Ángulo de 90 grados. Y marco. Y desde ahí voy a venir y voy a dar entonces el largo de manga. Vengo y marco el largo de manga anatómico, en este caso 60 centímetros. Profe, pero es que la manga se ve más corta y como tiene el puño, no importa. Recuerde que siempre lo trabajamos largo de manga anatómico para poder dar el puño con el que vamos a trabajar. Desde ahí, ángulo de 90 grados y vengo y doy la medida del puño. ¿Cuánto es la medida del puño? Recuerde que usted tiene un contorno de puño, en este caso son 24 centímetros. Lo divide en dos, es decir, 12 centímetros. Viene y marca. Viene y marca hasta donde está su punto de costado. Y desde ahí, fíjese la curva con la que vamos a ir trabajando. Viene usted y suaviza su manga con el cuerpo. Básicamente ya tenemos aquí el delantero. Voy a venir y voy a marcar el posterior. Punto de hombro, caída, largo de manga. Desde ahí, ángulo de 90 grados, medida de puño, recuerde que hace parte del contorno con el que usted está trabajando,
y vengo y marco hasta donde está el punto de costado y desahogo de mi posterior. Lo ideal es que esta misma referencia que usted marcó hacia la parte del delantero, usted venga y la marque hacia la parte del posterior para que las curvas coincidan. Siempre ir buscando esa simetría hacia los puntos de costado. Es decir, que en este caso ya tengo, podría decir que tengo la parte del croquis, del plano con el que voy a ir trabajando. ¿Qué debo hacer? Tiene cruce de botonadura, entonces vengo y marco el aumento de cruce de botonadura dependiendo del botón y demás elementos con los que vaya a trabajar. Vengo aumento. Y desde ahí trabajo la cantidad de botones correspondientes, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 botones. Vengo y marco entonces los 5 botones con los que voy a trabajar. Ya usted debe hacer la señalización de ojal y demás correspondiente a la imagen. Vengo y marco el bolsillo. Fíjese que está muy pegado hacia donde está el cruce. Es un bolsillo que tiene, digamos que una pestaña que usted la puede ir acomodando para que vaya quedando tipo pañoleta. Todo ese tipo de elementos ya usted debe estar en la capacidad de hacer el desarrollo. Eso depende, es tal cual de la forma de lo que usted vaya viendo, va marcando o va plasmando. ¿Listo? Casi que podríamos decir que esta pieza sale a doblez de tela y que esa es la pieza que va a venir y se va a devolver para que luego entre y se convierta en tipo pañuelo. Listo. ¿Qué debo tener en cuenta? El corte que estamos manejando hacia la parte inferior. Vengo y marco entonces el corte que estamos trabajando hacia la parte inferior. Recomendación, lo que marco en el posterior, lo que marco en el delantero, lo marco en el posterior. Siempre vamos a trabajar con las mismas medidas. En este caso tiene una abertura. Vengo y marco entonces hasta dónde va a ir o hasta dónde va a quedar el punto de la abertura. ¿Qué otros elementos? Tengo un corte que me va a estar dividiendo desde donde está el punto del hombro hasta donde está la base inferior de la pretina. Entonces fíjese que vengo y marco hasta donde va a quedar el corte, vengo y marco hasta donde va el corte y vengo y marco entonces donde va a ser intersección, en este caso el corte, que es hacia la parte interna del bolsillo, y vengo y marco hasta donde va a quedar o donde va a salir el punto del hombro. Aquí se me está generando una punta, listo, no se preocupe, venga y marque o venga y suavice, venga y marque o venga y suavice. Este tipo de corte que estamos haciendo en este punto se trabaja por lo general es porque esta pieza completa tiene mucho consumo de material. Si usted se va dando cuenta, por lo general las ranglan, kimono y demás van a generarles cortes, bien sea a lo largo, a lo ancho o transversales para que no consuman tanta tela. ¿Listo? Y vengo y marco entonces donde va a quedar mi punto del corte posterior. Profe, ¿pero cuánto le está marcando? Simplemente le estoy marcando de acuerdo al ejercicio de proporciones que ya ustedes trabajaron, indicando que esta pieza va a salir aparte. El puño, pues básicamente reviso cuánto es la medida del puño, vengo y descuento esa parte de la manga, lo que desconté en el delantero lo descuento en el posterior y voy a sacar aparte el puño como ya lo hemos venido trabajando en muchas otras ocasiones. Es decir, que si vengo y marco por dónde va a salir mi posterior, voy a tener una primera pieza doblez de tela que va a salir desde centro atrás, que va a salir largo total, va a ir sacando la forma curva, tiene un piquete donde va a ir la abertura y va a salir con este corte que me está planteando la división de mi kimono. Y va a salir con la curva del hombro, ya con las curvas suavizadas que trabajamos. Vengo y marco entonces por donde va a salir el escote. Usted ya debe hacer señalización, debe tener en cuenta que esto va a salir a doblez de tela, debe tener en cuenta el hilo de tela. Recuerda que los hilos de tela siempre los trabajamos alineándolos a la línea de aplomo. ¿Por dónde va a salir entonces la manga kimona del posterior? Fíjese acá
por donde usted fue trabajando su curva. Descontando o eliminando la medida del puño por donde suavizó el punto de hombro. ¿Y cuál va a ser el hilo de tela? Fíjese acá la línea de aplome, el hilo de tela por el que usted va a ir trabajando. En este caso entonces tengo el posterior, tengo el posterior que va a estar dividido en dos piezas. ¿Listo? ¿Por dónde va a salir entonces mi delantero? Vengo y marco mi punto de eje central, que va a salir cruce de botonadura con largo total, marco piquete donde va a ser la intersección de la abertura, me va a salir con el mismo corte que va a tener el mismo punto de encuentro, salgo por el hombro en el punto que suavicé, me va a salir por escote y básicamente esa vendría a ser entonces la primera pieza. ¿Por dónde va a salir la manga? Vengo entonces por la curva que ya suavizamos hasta donde va a estar el largo de la manga sin contar el puño y lo voy a ir trabajando por la curva que marcamos y coincide, es decir que esta pieza de acá corresponde a la manga del delantero. ¿Por dónde va a salir entonces en este caso el bolsillo? Fíjese acá. Esta sería entonces la base del bolsillo, recordando que va a salir a doblez de tela y que el hilo de tela usted ya lo puede marcar dependiendo de lo que usted vaya a trabajar. Profe, es que esta pieza se alcanza a ver doble, listo, perfecto. Se lo da en el dobladillo para que no vaya a tener inconvenientes. Es como si estuviera duplicando esta parte para que en este punto venga y quede el pespunte con el que usted va a trabajar. ¿Cómo va a sacar el cuello? Es un cuello que sale por medida de contorno, es decir que va a tomar recorrido del escote delantero, recorrido del escote posterior, ángulo de 90 grados y va a hacer el ejercicio de la interpretación del cuello. El puño toma la medida del puño, ángulo de 90 grados y va marcando el puño como ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Listo, ya teniendo entonces claro cómo funciona el ejercicio de interpretación de kimono, vamos a pasar a hacer el ejercicio de interpretación de una raya. Voy a optimizar papel, así que simplemente voy a darle la vuelta y desde ahí voy a empezar a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Vuelve y juega, ejercicios de proporciones y elementos que vamos a ir trabajando. Entonces es simplemente una sudadera manga raglan o un buzo manga raglan. Voy a ir identificando los puntos de encuentro, largo total, ¿cierto? Y vamos a ir generando en este caso características. Característica principal, el corte va a salir desde el cuello, pero aparte de eso va a tener un corte también por hombro. Fíjese que es básicamente como si estuviéramos dividiendo en varias partes la manga para que no gastemos tanto material y podamos optimizar al máximo. Básicamente me está trabajando una serie de vivos entre los cortes para que se pueda identificar la pieza por donde va y me está generando un bolsillo de ribete con cremallera que aunque simula ser una pinza, básicamente es como si estuviéramos pespuntando o cogiendo el material para que vaya dando esa forma con la que estamos trabajando. Tiene puño de ribete y tiene digamos que ribete también en el ruedo con el que vamos a trabajar o en la parte final de la prenda. Es una capota, así que usted ya está en la capacidad de patronar una capota sin ningún inconveniente. ¿Qué debo tener en cuenta? Es una prenda desestructurada, es decir, tiene bastante desahogo tanto por contorno como por largo. Así que vamos a venir a marcar igual nuestra línea de profundidad de sisa, que va a ser el eje central. Desde ahí vamos a venir y vamos a colocar nuestro básico posterior y nuestro básico delantero.
alineo línea de profundidad de sisa, marco por donde va a ir quedando entonces nuestros básicos, marco punto de cintura. Si quiero marcar puntos de referencia como vértices de pinza, lo hago sin ningún inconveniente. Luego de haber marcado el posterior, vengo y marco el delantero. En este caso no voy a dar cruces de botonadura ni nada, así que voy a dejarlo más pegadito al papel, los centros, para poder ir trabajando. Si quiero marcar vértice, marco vértice. Y desde ahí voy a empezar entonces a hacer el desarrollo. Características principales, bastante desahogo, así que voy a venir y voy a dar el desahogo correspondiente a la prenda de acuerdo al ejercicio de proporciones y tamaño visual. ¿Qué voy a trabajar? Entonces ya tengo el desahogo por contorno, voy a dar el largo de la prenda. Recuerden que el largo de la prenda depende del análisis de proporciones. Todo lo que estoy marcando acá depende del análisis y el ejercicio de proporciones que usted realice. No me estoy inventando las medidas, simplemente las voy sacando de acuerdo a la prenda con la que estamos trabajando. Cierro el plano y luego de que cierre el plano voy a trabajar desahogo por línea de profundidad de sisa. ¿Qué debo tener en cuenta para el desahogo por línea de profundidad de sisa? Recuerden que lo podemos trabajar en la misma proporción del desahogo que dimos por aumento de contorno. Simplemente vengo y marco entonces desahogo por línea de profundidad de sisa. Hasta el momento no hemos hecho nada de lo que ya no hayamos trabajado en el plano anterior. Voy a venir a dar el desahogo en este caso de mi escote. Fíjese que tiene buen desahogo tanto por centro como por escote. Simplemente vengo y marco el desahogo correspondiente a lo que estoy viendo o al ejercicio visual que estamos trabajando. Vengo y marco los nuevos escotes. Y desde ahí vengo y marco entonces los desahogos de hombro. ¿Qué debo tener en cuenta? Estoy dando bastante desahogo por contorno, así que debo dar un buen desahogo en el punto de hombro. Vengo y marco punto de hombro. Recuerde que lo que haga en el delantero lo marco tal cual en el posterior. Y desde ahí voy a dar desahogo correspondiente. Insisto, todo este tipo de medidas dependen del tipo de prenda con el que usted esté trabajando. Doy desahogo por ancho, también doy desahogo por altura para que quede un poco más desestructurado. En este caso voy a subirle la mitad de lo que le aumenté y vengo y marco entonces el nuevo punto de hombro. Prolongo para poder marcar la cabeza. Vengo y marco el nuevo punto de hombro. Prolongo para poder marcar la cabeza. ¿Cuánto va a ser la altura de la cabeza? Eso depende ya de lo que usted esté trabajando, 10, 15, 5. No hay una medida estandarizada sobre la que usted vaya a trabajar. Y desde ahí vengo entonces y marco. Y marco lo que quiero ajustar. ¿Listo? Entonces, desde ahí, ¿cuánto quiero bajar? Eso ya depende. Fíjese que estaba bastante, digamos que ceñida o que queda con buena horma sobre el cuerpo, así que podemos bajarle ya dependiendo a la necesidad. Ya lo hemos trabajado, ya lo hemos referenciado en las generalidades de Kimona y de Wrangler. Desde ahí, vengo entonces y marco largo de manga con el que voy a trabajar. Largo de manga anatómico, es decir, si estoy trabajando femenino talla 10, serían 60 centímetros. Vengo y marco largo de manga anatómico con el que voy a trabajar, es decir, 60 centímetros. Y desde ahí, ángulo de 90 grados para marcar la medida del puño.
ángulo de 90 grados para marcar la medida del puente. Fíjese que hasta el momento no hemos hecho nada que ya no hayamos hecho en el plano anterior y que no hayamos explicado en las generalidades de Ragland y de Kimura. Ahora la pregunta sería es ¿por dónde vamos a ir sacando los cortes? Voy a sacar el corte principal, que viene siendo el que va por cuello y por costado. Entonces, ¿por dónde va a salir el cuello? Ejercicio de proporción, la medida que usted le esté dando, desde ahí es que lo va a marcar. Simplemente vengo y marco el punto desde donde va a empezar a salir, en este caso, mi primer corte. ¿Hasta dónde va a quedar? Ejercicio de proporción, es decir, hasta donde está el punto de desahogo. Vengo y marco la división general por donde lo voy a trabajar y desde ahí, en este caso, se alcanza a ver la pequeña forma de semi-S con la que vamos a ir trabajando. Es decir, sutilmente vengo y marco curva superior y vengo y marco entonces ya la curva inferior con la que vamos a ir trabajando. Es decir, hasta donde está el punto de intersección de mi costado. ¿Qué hago en este punto? Vengo y marco de dónde a dónde me está haciendo intersección, en este caso mi regla o en este caso mi curvígrafo. Desde ahí, fíjese simplemente el ejercicio, vengo, invierto la curva y vengo y marco hasta donde debe quedar o hasta donde va a estar el punto de mi manga. Es decir que en este caso, fíjese hasta donde va a quedar la manga de la parte delantera. ¿Listo? Recomendaciones o cosas a tener en cuenta. Este tipo de curvas, si todavía no lo tiene muy clara, por favor devuélvase al video donde explicábamos generalidades de la manga Ragland. Voy a volverlo a marcar hacia la parte del posterior. Entonces fíjese acá, lo único que hago es marcar donde quiero el corte. Marco la división que va a tener hasta donde está mi punto de costado. Desde ahí marco una semicurva hacia la parte superior, punto de intersección, y vengo y marco hasta donde está mi punto de costado haciendo intersección con la curva que marcamos hacia la parte de arriba. Voy a venir y voy a marcar de dónde a dónde va a ir quedando o ir utilizando la curva. Y desde ahí lo único que hago es que invierto, dejo que coincida y vengo y marco hasta donde debe quedar la curva que se va a unir con la manga correspondiente a la parte del posterior. Fíjense acá. Hasta ahí lo único que hicimos fue generar el diamante con el que vamos a trabajar. ¿Qué otras características tiene la manga? Fíjense que la manga tiene un corte horizontal y tiene otro corte que va a ir dividiendo el punto del hombro. Es decir que en este punto puedo venir y generar o digamos que eliminar esta pinza del hombro, pasarla por donde va a ir quedando el corte. Eso lo vamos a ir haciendo en el despiece. Básicamente lo que me está diciendo es, desde donde está su largo de manga, identifique hasta qué punto debe quedar, en este caso, el corte. Fíjese acá, desde donde está su largo de manga, identifique hasta dónde debe quedar el corte. Desde ahí, dele ya usted la forma con la que vaya a trabajar. En este caso, no la voy a dejar a morir acá en el punto exacto del diamante porque eso me generaría inconveniente, sino que lo voy a dejar como quien dice ángulo de 90 grados, teniendo en cuenta que este punto de acá debe ser la misma medida hacia la parte del delantero y que este punto de acá debe ser la misma medida hacia la parte del delantero. Vengo y marco. Básicamente lo que estoy diciendo es que estoy dividiendo, en este caso no veo corte, así que lo que voy a decir es que esta parte de mi manga del delantero se va a unir con esta parte de mi manga del posterior. Por si se está enredando con tantas líneas, voy a venir a marcar solamente la manga, que es lo que estamos trabajando. Entonces, tengo aquí un primer corte
que va a ir en semicurva, fíjese acá. Que va a tener un corte, ¿cierto? Tanto, digamos que por largo de manga como por la parte del hombro. Y vengo y marco. No le voy a suavizar todavía porque estos cortes se los debo trasladar. ¿Por dónde me está saliendo en este caso el delantero? Fíjese acá. Estoy marcando los mismos puntos o las mismas, digamos que referencias. Vuelve y juega. Aquí estoy marcando ya las curvas que hemos trabajado anteriormente. Y estoy haciendo la división por la que vamos a trabajar. No hago todavía recuperaciones porque en este punto tengo que trasladar la pinza. Y tendríamos entonces ya el corte con el que estamos trabajando. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, fíjese acá, este largo de manga, no voy a marcar puño ni rip todavía, simplemente características para que usted lo vaya identificando. Este largo de manga del delantero se va a venir a unir con este largo de manga del posterior. Hasta ahí lo único que hemos hecho es trabajarle a la manga. Entonces fíjese acá, esto de acá abajo y esto de acá abajo es esta parte naranja que estamos trabajando. Vamos a venir a hacer ahora la división correspondiente a el segundo corte con el que vamos a ir trabajando. Entonces fíjese acá, vengo y marco la proporción, vengo e identifico la proporción por la que voy a trabajar y vengo y marco el corte hacia la parte del delantero, perdón, hacia la parte del posterior y hacia la parte del delantero. Simplemente vengo y hago la intersección del corte y simplemente vengo y hago la intersección del corte con el que voy trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Este punto de acá se me debe unir con este punto de acá al momento en que cierre esta pinza. Cuando abra ya la voy a venir a trasladar en este punto. Básicamente este sería, digamos que el ejercicio para poder hacer el desarrollo de la manga con la que estamos trabajando. Únicamente me he enfocado en la manga, todavía no he trabajado el cuerpo. Así que voy a venir y voy a tomar otro color para identificar que esta pieza de acá es la misma o va a salir en unión con esta pieza de acá. Y que lo que debo hacer es esta pinza que se está generando, trasladarla a este punto y a este punto. Listo. Ya en este punto puedo decir entonces que tengo la manga de la chaqueta con la que voy a ir trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, la horma de la chaqueta es como si se estuviera, digamos que ampliando y ajustando hacia la base inferior. Es decir que puedo tomar desde donde está el punto de cintura y venir y ajustar hacia la parte inferior y venir y ajustar hacia la parte inferior. ¿Qué debo tener en cuenta? Lo que ajusto en este punto, lo ajusto en este punto para que no tengamos inconvenientes. Hacia la parte del delantero no estoy trabajando ningún tipo de rip ni nada por el estilo, pero hacia la parte del posterior sí estoy trabajando rip. ¿Qué quiere decir? Que debo venir y descontar el ancho del rip. ¿Qué debo tener en cuenta? El rip es un material que tiene porcentajes de reducción. Así que simplemente voy a marcar por dónde va a quedar el rip. Voy a decir que esto es un descuento, pero usted ya debe tener en cuenta que a esto le hace el descuento del porcentaje de reducción. ¿Listo? En la manga, vengo y marco entonces el ancho del puño de acuerdo al rip. Vengo y digo que esta parte ya no va, que esto va a salir en rip y que esto requiere del porcentaje de reducción. Lo que marco en la parte del delantero, lo marco tal cual hacia la parte del posterior. ¿Y qué otros elementos debo tener en cuenta en este caso?
el bolsillo con el que voy a trabajar. Simplemente vengo y marco punto de referencia, punto de cintura, y desde ahí marco por dónde va a salir la inclinación, en este caso del bolsillo, que básicamente me va a salir con cremallera, o que va a ser el punto de cremallera. Y ahí entonces ya tendríamos el desarrollo, en este caso, de nuestra chaqueta con manga raglan y nuestra chaqueta con manga kimono. Ya usted está en la capacidad de hacer cuellos, capotas, puños, bolsillos, fondos de bolsillos y demás, porque eso es lo que hemos venido trabajando en o a lo largo de todas las temáticas.